tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este es el día del juicio. Hoy vamos a tener una plática que seguramente le va a interesar. Es algo sobre usted, algo en lo que tenemos que estar muy pendientes, que es nuestra seguridad de identidad. Vamos a platicar largo porque la inteligencia artificial, que no es en muchos sentidos estupidez natural, se ha colado a todas partes, está en todos lados. Hoy se está convirtiendo en una herramienta que a lo mejor no es tan útil ni tan necesaria, o a lo mejor sí. Y por eso vamos a hablar hoy con la maestra Laura Lisette Enríquez, que es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y con el doctor Rodrigo Guerrero García, que también es comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Con ellos nuestro programa el día de hoy. Así que soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre les invito a que esté con nosotros. Hoy nuestra plática será muy interesante. Quédese aquí. Laura Enríquez Rodríguez es politóloga del ITAM, maestra en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey, candidata a doctora en Administración Pública por la ANAHUAC y especialista en partidos políticos y transparencia por la UAM. Actualmente es profesora tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en la ANAHUAC, columnista en distintos medios de comunicación y comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde coordina el área de protección de datos personales. Arístides Guerrero García es especialista en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano. Y en 2021 fue electo como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Gracias por permanecer aquí con nosotros en Congreso TV, el día del juicio. Y mire, la verdad, a mí cada que me hablan de transparencia, yo digo, sí, está transparente todo. Me llaman los bancos, me llaman los que rentan coches, los que venden, los del supermercado. Todos tienen mi número telefónico, todos saben quién soy. Entonces, pues sí, han de ser muy transparente todo esto porque todo se transparenta. Y privacidad y todo eso de que pues no existe. Déjame empezar con la maestra Laura. Platícame, porque cada que hablo de esto digo yo, pues ¿cuál? ¿Cuál resguardo de datos? ¿Cuál privacidad? Yo me acuerdo que hubo un momento en que la lista de todos los que éramos posibles votantes se vendía en Tepito y se lo habían quitado al INE. Y no hace mucho, no hace algunos años. Entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? Bueno, pues es un tema que justamente inquieta, Miguel Ángel. Y primero, qué bueno que estamos aquí, justo en el día del juicio, para hablar de un tema tan importante que es la protección de los datos personales. Y todo empieza por ahí, por esta inquietud que tiene que generar entre la población y que levanta a su vez una conciencia sobre la importancia de nuestros datos personales, para nunca más dejar que justamente este tipo de cosas pasen. Reducir, moderar ese riesgo que hay de que estos datos personales se difundan, porque por supuesto, como bien decías, la transparencia es importante, pero hoy, y más aún en la era digital, el tema de la protección de los datos personales es esa esfera que más nos puede afectar a todos, con lo que nos pueden sacar un crédito a nuestro nombre, con el que nos molestan en nuestro celular, con el que, digamos, una difusión indebida de datos personales, incluyendo una fotografía íntima, puede terminar en que una persona se quite la vida. Entonces tiene consecuencias gravísimas. Y por eso lo primero es levantar conciencia sobre la importancia de este tema, que sepamos que tenemos este derecho, que los datos personales, nuestros datos personales como titulares, aunque los tengan otras dependencias, otras empresas, lo importante es que siempre somos los dueños de esos datos y que tenemos que saber qué hacer, cómo acceder a ellos, cómo cancelarlos, cómo corregirlos, cómo oponernos a que se dé tratamiento. Y este tema es muy importante en particular en época de elecciones,
porque es cuando los datos empiezan a dar vueltas. El caso que pusiste fue justo de un partido político que tenía acceso a esa parte de la lista nominal y se filtró la información, a pesar de todas las medidas de seguridad que implementó la autoridad electoral. Entonces, nos llama con urgencia a instituciones, a empresas y a ciudadanos a hacer alianza, ¿pero para qué? Para justamente con integridad en el tratamiento, con medidas de seguridad apropiadas, con temas de información adecuados hacia la ciudadanía, logremos proteger juntas y juntos nuestros datos personales. A ver, comisionado presidente Rodrigo, pero si a final de cuentas todo está en la calle y se filtra, no sé qué sirve. Un instituto como el de ustedes, ¿cuál es la razón de ser? Sí, muchas gracias, mi querido Miguel Ángel. Y precisamente cuando nos presentaste como comisionados del Instituto de Transparencia. Déjame platicarte que tenemos un segundo apellido, que es el de protección de los datos personales. A diferencia de otros países, por ejemplo España, en España que tienen el Consejo de la Transparencia y tienen una agencia española de protección de datos personales, es decir, un ente tutela el derecho a acceso a la información y otro la protección de datos personales. En el modelo mexicano, que fue resultado de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, se determinó que un mismo organismo constitucional autónomo iba a concentrar tanto el acceso a la información como la protección de datos personales, que es el caso del INAI. Y aquí valga la pena señalar también cuál es la esfera de competencias que tenemos cada uno de nosotros. El INAI tiene competencia en lo relativo a la protección de datos personales en posesión de particulares. Aunque sea un consultorio médico que se encuentra el médico de la colonia, el médico del barrio, el médico del pueblo, la competencia es del INAI por tratarse de un particular. El órgano garante local, el Info Ciudad de México, va a tener competencia en lo que se refiere a la protección de datos personales de los entes públicos de la Ciudad de México. Llámese Congreso de la Ciudad de México, llámese Ejecutivo con las diferentes secretarías, Legislativo, partidos políticos de orden local, los sindicatos también de orden local, fideicomisos. Es la esfera de competencias que tenemos nosotros y ello precisamente derivado de la reforma del año 2014. Sí, pero, a ver, díganme, pero ¿estamos de acuerdo que nuestros datos, los de ustedes y los míos, están en la calle y en la lista telefónica de todo el mundo? Y cada que te quieren llamar y que te quieren amenazar o que te quieren decir lo que sea, tienen tu información. ¿Qué hacen ustedes para que eso no suceda? Maestra. Muchas gracias. Pues mira, hay distintas autoridades, tenemos distintas competencias. Obviamente me voy a centrar en la del instituto o los organismos garantes que justamente cuando hay un indebido tratamiento de los datos, nosotros somos los que entramos en acción. ¿Para qué? Para, en su momento, por ejemplo, el INAI oficializar alguna multa por un tratamiento indebido. Nosotros también proceder administrativamente avisando al órgano interno de control de la dependencia local, porque sí ha sucedido. Ha sucedido que, por ejemplo, partidos políticos en la Ciudad de México reciben una denuncia, nosotros revisamos esa denuncia, justamente esa denuncia es de 2021, a un partido político local que hizo un mal tratamiento de los datos personales de una persona que se sentía agredida porque la estaban, digamos, buscando constantemente en su teléfono celular y en su domicilio y denuncia ante el Info de la Ciudad de México. Esto es importante, el ejercicio de esa denuncia, para que nosotros pudiéramos emitir medidas cautelares al estilo del INE para decirle al partido político, de inmediato lo que tendrías que actuar es hacer esto para proteger a esta persona, pero a todas las demás que se filtró la información. Y segundo, hay consecuencias y por eso nosotros votamos los recursos, votamos esas denuncias dentro de nuestro pleno y muchas veces derivamos y vamos en seguimiento al cumplimiento con el órgano interno de control. Sí, nuestros datos ya están en varias partes, pero lo que quiero insistir es en que a pesar de que estén regados en la web, que los tenga otra empresa, que se lo pasó a un tercero, una empresa, o que, en fin, toda esa información, los vendieron, esos datos siguen siendo nuestros y tenemos que denunciar. En época electoral tendríamos que denunciar ante una fiscalía especializada de delitos electorales, para delitos electorales, o la fiscalía local, dependiendo de las entidades. Aquí la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuando es de competencia, por ejemplo, del sector privado, que sabes que fue el sector privado el que le dio un mal tratamiento, una empresa de telefonía, por ejemplo, que eso es algo muy típico, que nos están marque y marque. Entonces se denuncia una mala práctica ante el INAI. Y también ante nosotros.
ante nosotros cuando una institución de corte local, sabes que hizo un maltratamiento, sabes que típicamente sucede esto con partidos políticos, pero también con alcaldías, porque ahí es donde manejan la información de las personas, de la colonia, ¿sí? De la alcaldía. Y entonces tenemos que denunciar, y también hay otra cosa que queremos invitarlos, a que ejerzamos nuestro derecho, Miguel Ángel, porque no sabemos que lo tenemos, y nosotros podemos acercarnos a cualquier ente público de la Ciudad de México y decirle, ¿qué datos tienes sobre mí? Dame una copia de todos esos datos. Yo soy el titular. Y una vez que los tenemos, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy afiliada a ese partido político. Yo estoy en tu lista. Necesito que me cancele esa información. O sí estoy en tu padrón, pero el hecho de que se difunda esa información me afecta y me opongo a que lo tengas de manera pública. Tenemos que ejercer estos derechos que son poco conocidos, Miguel Ángel. Y la responsabilidad sí, es compartida. Y los institutos, organismos garantes, tenemos el deber de dar a conocer esos derechos, y esa es parte importante de nuestra labor, y apoyar en estas denuncias hasta la conclusión de esas denuncias de las personas, que les den una respuesta. A ver, doctor, no sé qué tanto en los partidos políticos, pero la constante son los bancos. ¿Cómo le hago para demandar a un banco? Es importante el ejercicio de derechos ARCO. ¿Qué significa derechos ARCO? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es muy común que en ocasiones damos el consentimiento al ponerle una palomita al aviso de privacidad, y cuando viene el aviso de privacidad, que además es larguísimo, no existe una cultura de lectura del aviso de privacidad, pero además porque son larguísimos y se le pone palomita automáticamente. Entonces, en el momento en el que se está dando el consentimiento, se está en ocasiones autorizando para que te estén realizando llamadas con fines, dicen ellos, de mercadotecnia. ¿Cómo lograr que ya no estén llevando a cabo llamadas? Pues simplemente ejerciendo, como le decíamos, nuestro ejercicio de cancelación. Esto se hace ante el propio ente, y en caso de que no haya una aceptación, existe en el caso privado, que tratándose de un banco, el órgano garante nacional, que es el INAI. Ahora bien, también valga la pena señalar que gran parte de nuestra información la estamos compartiendo al darle a aceptar, al bajar una aplicación de nuestro teléfono móvil o al estar utilizando de manera constante estos dispositivos. Hay un estudio del INEGI, esta cifra es bien interesante, que señala que las y los mexicanos estamos pasando en este teléfono alrededor de 4.8 horas diarias. Y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad están pasando 6.3 horas diarias. Hagamos el ejercicio, generemos un poquito de conciencia. Tomen su número o su teléfono celular, vayan a configuración, es más, hagan este ejercicio en casa, vayan a configuración, al apartado de bienestar digital, y vean cuánto tiempo pasaron en el celular el día de ayer, hace una semana, hace 6 meses. Es decir, gran parte de nuestra vida la estamos viviendo en el entorno digital. ¿Qué significa esto? Que al vivir en el entorno digital también estamos compartiendo gran parte de nuestra información y aceptando que tengan nuestra información, nos estén enviando propaganda dirigida precisamente a través de estos dispositivos tecnológicos. A ver, maestra, pues tú dijiste, ¿eso no es peligroso que otros tengan los datos de nuestra identidad? Sí es peligroso. Definitivamente es delicado que alguien tenga información sobre nosotros. Información que podemos compartir al estilo tradicional, el de antes, llevando nuestros documentos oficiales ante una dependencia y que se queden con una copia, o yendo a una papelería y que se queden con una copia. Esa era la forma tradicional. Desde ahí ya se hacían estos fraudes de meter papeles a tu nombre y sacarte un crédito. O sea, eso es algo que ya sucedía desde antes. Y ahora, con lo que dice el presidente Guerrero, justamente lo que está sucediendo es que con lo digital, la mayor parte, el 70% de los incidentes de delitos, por ejemplo, de usurpación, tienen que ver con el ámbito digital. Porque hay dos formas en las que los datos estén dando vueltas ahí, como justo bien mencionas, Miguel Ángel. O es por la vía lícita o es por la vía ilícita. Y la ilícita es cuando te filtran la información, cuando le dan un mal tratamiento a tus datos y tú no lo autorizaste. Pero hay otra que es cuando nosotros mismos abrimos la puerta. Y a un ratero no le abrimos nuestra casa, no le damos a cualquiera nuestra contraseña del celular. Pero resulta que cuando bajamos todas estas aplicaciones o cuando vamos a una tienda de conveniencia y nos dan una tarjeta de descuento de 3% de descuento, pero dame todos tus datos, aceptamos de inmediato sin saber el valor que tienen esos datos, que los pueden utilizar para hackearnos una cuenta, para sacarnos nuestros fondos de nuestra aplicación del banco, para, usurpar nuestra identidad poniendo nuestras fotos en una red social y estafando
a amistades, ¿no? Y pidiéndoles dinero porque lo necesitamos. Entonces, son estas dos grandes rutas que tenemos que ir protegiendo. La seguridad de la información y el tratamiento lícito que tienen que dar todos los entes privados y públicos de nuestros datos, y luego una conciencia social sobre el uso de estos datos para que no a todos les abramos la puerta de inmediato, para que no en automático demos que sí a los términos y condiciones, al aviso de privacidad. Que seamos selectivos. Vale la pena por esta aplicación que para ver a qué artista me parezco dar todos mis contactos y acceso a fotos y a documentos. Mejor no la bajo, ¿no? Es una ponderación que tenemos que hacer también en lo personal. Hay dos rutas que tenemos que cubrir, Miguel Ángel. Fíjate, doctor Guerrero, que siento que tenemos ahí muchas contradicciones. Por ejemplo, si ustedes saben qué cosa está mal y qué tan vulnerables somos los ciudadanos frente a las muchas trampas que hacen, por ejemplo, los bancos, ¿por qué no hacen que sea mucho más rápido, legible, estas condiciones que se dan para que uno acepte que se queden con los datos? ¿Por qué si ustedes saben que no se lee por el tamaño que tienen, ustedes lo permiten? Si ustedes son un instituto o una institución que tiene que ver precisamente con que no vulneren al ciudadano, pero no vulneran a los bancos, por ejemplo, no se puede hacer nada. Aquí valdría la pena nuevamente aclarar cuál es la esfera de competencias que tenemos cada uno de nosotros. Al inicio justamente del programa referíamos que todo lo que atañe a datos personales en posesión de particulares corresponde al órgano garante nacional. No, me refiero en general, ¿no? Si no se puede hacer, las instituciones no lo pueden hacer, para decirlo de otra manera. Creo yo que es importante no solamente con los bancos, sino también con las plataformas tecnológicas que están acumulando información acerca de nosotros, y ahí sí creo que vale la pena, y aprovechando que es Congreso TV, creo que vale la pena sí hacer un llamado a lograr una nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares. La ley que tenemos hoy en día es del año 2010 y a la fecha no ha tenido ninguna reforma. El mundo está avanzando constantemente en materia de protección de datos personales. Tan solo basta ver Francia, en el año 2016 publica la Ley de la República Digital Francesa. España en el año 2018, la Ley 3/2018, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, hacen referencia a la protección de datos personales en el entorno digital. La legislación o las legislaciones latinoamericanas están muy rezagadas. Hay un estudio interesante también que se denomina Nuestros datos nunca duermen, que muestra que por minuto en el mundo se están enviando alrededor de 41.666.000 mensajes a través de WhatsApp, o que se están subiendo 347.000 imágenes a través de Instagram. Es decir, la cantidad que está fluyendo de nosotros en las redes sociales, en todas estas páginas que realizan comercio y que están lucrando con nuestros propios datos personales es impresionante. Valdría la pena sí robustecer de manera importante la legislación en materia de protección de datos personales en el entorno digital, como lo hizo Francia, como lo hizo España, como lo hizo Canadá con el PIPEDA, como en California está el CCPA, y a nivel región latinoamericana, en realidad existe un rezago en lo que atañe a la protección de datos personales en el entorno digital. Apenas la semana pasada, o hace 2 semanas, estaba Mark Zuckerberg compareciendo ante el Congreso de los Estados, ante el Senado de los Estados Unidos, y pidiendo una disculpa pública. A mí me gustaría ver que en el Congreso mexicano estuvieran todos los responsables de esas grandes compañías dando explicaciones de qué se está haciendo con toda esta información que está circulando en las redes, y dotar de mayores herramientas a todos los entes que protegemos los datos personales, para empezar sí a establecer sanciones importantes, principalmente estas grandes compañías. Valga la pena referir y resaltar que nuevamente el Info Ciudad de México tiene competencia en lo que atañe a la protección de datos personales, pero únicamente en lo que implica el sector público. En lo que implica el sector privado, la competencia es exclusiva del INAI. Ahora bien, sí existe, y sí hacer una invitación, porque sí existe, esto es vía Conducef, la denominada Redeco, y la REUS, que es el Registro Público de Usuarios, a través del cual, aquí está en internet, podrían buscar Conducef, esta REUS, esta red, este registro público, a efecto de darse de alta, y al darse de alta, con ello se bloquea cualquier tipo de llamada que puedan realizarte
ofreciéndote un servicio bancario o estarte ofreciendo diversos servicios, y en caso de que se reciban estas llamadas, siempre va a existir la herramienta ante el INAI para poder decir, oye, están utilizando mis datos personales sin mi autorización, me están ofreciendo servicios, me están ofreciendo comprar determinado producto, y la importancia de estar ejerciendo estos derechos de los que hablaba la comisionada Laura Lisette Enríquez Rodríguez. Existe, hay que, creo yo, y agradecerte este espacio, porque este espacio nos sirve muchísimo para difundirlo. ¿Pueden ustedes crear iniciativas de ley? Ya presentamos, justo en el Congreso de la Ciudad de México, naturalmente en lo que atañe a nuestra esfera de competencias también, porque es en el ámbito local, presentamos una iniciativa, pero con lo que hace referencia al derecho de acceso a la información para personas con discapacidad, y en lo que corresponde al Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, lo que creamos, y los invito a descargarla, la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Naturalmente, como no tenemos facultades nosotros legislativas y no pretendemos invadirlas, hay que aclararlo siempre, este documento es únicamente un código de buenas prácticas en donde se hace referencia no solamente a la protección de datos personales en el entorno digital, sino incluso a la inteligencia artificial e incluso a lo que se denomina neuroderecho. A ver, pero es un código, ¿verdad? Es un código de A buenas ver, prácticas. hablemos de una iniciativa, pero no me lo contesten ahora. Permítanme ir a un corte. Regresamos dentro de un momento aquí al día del juicio. ¿Verdad que esto le interesa? Esto es de su incumbencia. Regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Esto es, ya lo sabe usted, la hora, en esta hora, buscar el momento del juicio, muchas de las cosas que nos pasan en nuestro entorno. Y me preguntaba, comisionada Enríquez Laura Lisette, me preguntaba, bueno, y si todo esto está en la calle, si todo pasa por aquí, ¿cómo de qué sirve el instituto? El instituto sirve justamente para garantizar que estas malas prácticas no se repitan. Tiene dos grandes temas. Uno es sancionar cuando ya se cometió una mala práctica con el dato personal de cualquier persona, ciudadano o menor de edad, quien sea. Sancionar. Pero otra tiene que ver con la cultura de la prevención, porque si vamos a estar a punta de sanciones, no lo vamos a lograr nunca. Eso tiene que ser paralelo a la difusión de una cultura para que las personas sepamos cómo protegernos y cómo ejercer nuestros derechos. Si no ejercemos nuestro derecho, eso sí lo puedo asegurar, un derecho que no se ejerce, de facto no existe. Entonces, no lo vamos a tener y este problema se va a agudizar. Este tipo de institutos justamente tienen esta visión, a esto se dedican, ¿sí? Porque los datos los tienen las instituciones públicas, los datos de las personas los tienen las instituciones públicas y por otro lado los tienen las empresas. Pero ellos tienen sus propios fines, cada dependencia tiene su propia finalidad, cada empresa persigue un objetivo comercial distinto. Nosotros no tenemos esa visión comercial y no tenemos ese mandato de otro quehacer institucional. Nuestro mandato es defender a las personas que han sido vulneradas en sus derechos de acceso a la información y protección de datos, en apoyarlos a que haya una restitución y además el difundir esta cultura para que esto no suceda. Y hago ese énfasis en la parte preventiva, en lo que podemos hacer. Eso es nuestra razón de ser y es lo que constantemente estamos persiguiendo al desarrollar herramientas tecnológicas, como es el caso del ciber, una herramienta tecnológica que nos sirve para verificar los sistemas de datos de la Ciudad de México, que es único, Miguel Ángel, que aquí en Ciudad de México, sí, a diferencia del resto del país, sabemos cuántos sistemas de datos tienen los entes públicos. Y tenemos ese censo, y ese censo lo vamos revisando con un programa anual de verificaciones, para asegurarnos de que tengan las medidas adecuadas de seguridad. Y lo estamos haciendo con un sistema que ahora, antes se verificaba en físico, los documentos, tomaba más tiempo. Hoy, con el ciber, sistema de verificaciones en línea, podemos hacerlo totalmente en línea, podemos ser mucho más eficientes, tenemos reportes de inmediato, ¿sí? Tenemos comunicación en línea, tenemos todo almacenado en la web, ¿sí? De manera segura. Y esto va a ayudar progresivamente a que la Ciudad de México sea la capital, justamente, que defiende y protege los derechos, y en este caso el de datos personales. Y para eso, entre otras cosas, existimos. Fíjate, doctor Guerrero, que el doctor Guerrero es el presidente
del Instituto de Transparencia y Protección a Datos. Que no se nos olviden los apellidos, para tener clara la identidad. A ver, pero me he enterado por ustedes ahorita de un montón de información que no tiene la ciudadanía. Pero ustedes son los de transparencia, ¿cómo que no transparentan todo esto que debería estar en la mesa con nosotros? ¿Por qué? ¿No es un contrasentido? ¿Por qué no transparentan todo esto que me han dicho? Esta información que tienen ustedes, deberíamos tenerla todos, de alguna manera, porque es la forma de prevenir y de defendernos en contra de las cosas que están sucediendo y que de verdad nos dejan muy, muy vulnerables, sobre todo frente a ciertas empresas y ciertos fines que no son muy sanos, digámoslo así. Pues en primer lugar, pues gracias a este espacio ya podemos difundir gran parte de esta información porque lo hemos estado intentando realizar a través de diferentes medios de comunicación, a través de diferentes espacios en universidades, en las diferentes alcaldías. Importantísimo sacar a las instituciones de la zona de confort de nuestras instalaciones. Y como un hecho novedoso del Info de la Ciudad de México, hemos sesionado en plaza pública. Ejemplo, fuimos a Tláhuac, a Tlalpan, a Iztapalapa, a Milpalta, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Magdalena Contreras, y hemos tenido sesiones en lo público. En la explanada de la alcaldía nos instalamos y ahí la sesión de manera tradicional que tenemos en el Info de la Ciudad de México la llevamos a una alcaldía. ¿De qué nos ha servido sesionar en lo público? Perdóname que te interrumpa, pero a lo mejor una sesión pública tendrás 5,000, no sé cuánta gente. Eso se acaba con un tuit, ¿eh? No tiene ninguna... ¿Por qué no hay información constante, prudente, que nos evite los grandes problemas en campañas reales de ustedes? Ustedes son el órgano de transparencia. ¿Por qué no? Pues justamente este espacio, además de todo, ayuda muchísimo a empezar a difundir precisamente las labores que realizamos, las actividades que tenemos en el Info de la Ciudad de México, documentos como esta Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, a través de ejercicios prácticos o cotidianos. Seguramente te ha ocurrido que ahorita que pasó el Día del Amor y la Amistad o la temporada navideña, probablemente querías comprar una computadora, ¿no? En internet, y ponías en tu buscador computadora, y ya tenías una computadora, un anuncio siguiéndote por todos lados. No sé si te ha pasado, que probablemente no lo escribiste en tu teléfono, lo dijiste. Ah, me gustaría comprar una computadora. Y el teléfono nos está escuchando. Y te empieza a recomendar una computadora. Me pasó el otro día con el secretario ejecutivo del Info, haciendo esta reflexión. Me decía, es que yo no lo escribí. Yo no lo dije, sino que lo pensé. Y dije, ¿cómo crees que el teléfono te va a adivinar el pensamiento? Vas a saber lo que estás tú pensando y te va a recomendar. Es al revés, llegamos a la conclusión de que es al revés. El teléfono te sugiere productos a partir de un algoritmo y probablemente te puede influenciar en cómo pensar, en qué productos comprar o, como ocurrió en el caso Cambridge Analytica, hasta cómo votar. Entonces creo yo que hoy que estamos en un mundo inmerso en el entorno digital, lo decía hace rato, 4.8 horas diarias, significa que estamos aquí 2 meses y medio del año pegados a este dispositivo móvil. Y eso naturalmente está generando una influencia en los productos que compramos. E insisto, caso Cambridge Analytica 2016, una influencia en el cómo votamos. Es ahí donde creo que ya vale la pena empezar a pensar en fortalecer la propia legislación de protección de datos personales en los entornos digitales. Vale mucho la pena empezar a insistir en ello. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, primero que nada, aprovechar justo tus preguntas, varias que has establecido aquí en tu programa, para decirte que en el instituto lo estamos haciendo, pero en general es una invitación a todas las dependencias, desde lo público, atrevernos, Miguel Ángel, a comunicar diferente. Porque sí es cierto que hay una deuda por conectar de una manera distinta con las personas, hacerles llegar la información de una manera novedosa, de una manera amigable, de una manera accesible. Entonces, en el instituto estamos haciendo esfuerzos, sí, por llegar a distintos sectores,
desde las plazas públicas, estamos intentando llegar a los colegios a través de Sociedad Abierta, un gran proyecto que se está impulsando con universitarios y universitarias, que se está llegando a miles de universitarios de la Ciudad de México, pero también de la República, con el impacto del propio Info de la Ciudad de México. En el que nos estamos acercando a través de libros como Revoluciones, por ejemplo. Es un libro extraordinario que hicimos desde el Info, que empujamos desde el Info y que se hizo en colaboración con la mayor parte del Sistema Nacional de Transparencia, muchos organismos garantes locales, y que la figura central, Miguel Ángel, es la caricatura política, no el texto. Sí hay crónicas como de cuartilla y media, pero son caricaturas políticas. ¿Para qué? Para democratizar el acceso y el conocimiento de nuestros derechos. Esa deuda la estamos atendiendo, es súper importante, e invito a que todas y todos seamos embajadores de la transparencia y de la privacidad. Necesitamos más voces que las que 5 funcionarios podemos hacer. Necesitamos más voces como las tuyas, que llegan a miles de personas a través de las cámaras o a través de las redes sociales, para que sigamos difundiendo la importancia. Y necesitamos a millones de mexicanos, porque hay millones de mexicanos y millones de capitalinos que podemos replicar este mensaje. Ya cuando sabes que tienes un derecho, ejércelo. Y si lo ejerciste y te fue bien, compártelo. Y si te fue mal, también. Coméntalo, dile a tus amigos, dile a tus compañeros, dile a las personas. Todo empieza por ahí, por conocer. ¿Y cómo protegernos? Pues protegernos, hay que protegernos en lo físico y en lo digital. Cuidado con la información que estamos compartiendo. Que no caigamos en estos links sospechosos o en estas llamadas en las que nos quieren sacar información. Los bancos no nos piden esa información. Y los regalos sorpresa no llegan así de la nada. Cuando nos quieren aplicar la de te ganaste algo, aprieta el link en cuestión de 5 minutos con ese sentido de urgencia, es porque probablemente nos quieren hackear nuestra información. Y tengamos también cuidado no solo con qué links apretamos o en dónde hacemos una compra, porque hay páginas apócrifas en Internet. Tengamos también cuidado con qué información estamos revelando sobre nosotros. En redes sociales tenemos hay veces cuentas abiertas y difundimos nuestras fotos, las fotos de nuestros hijos, nuestra ubicación en vivo. Difundimos datos de nuestras cuentas bancarias en vivo. Y eso es precisamente donde se hace el phishing, el pescar. Pescan estos ciberdelincuentes, porque eso es lo que son, no hackers nada más, son ciberdelincuentes que buscan andar pescando nuestra información para hacernos daño. Entonces, estos son algunos de esos tips. Siempre métanse a páginas seguras, HTTPS de seguridad, la S, si no sale la S no es segura la página. Y que salga un candadito en nuestro buscador, el candadito al lado. Eso nos da cuenta que son páginas seguras, asegurarnos de que no sean apócrifas, tener cuidado con qué links apretamos, actualizar nuestras contraseñas, de ya cerca de 12 dígitos alfanuméricos y actualizarlas cada 4 meses. Son muchísimos, pero es que ya se ha vuelto cada vez más sofisticado este tema de la ciberdelincuencia. Entonces, así de sofisticados tenemos que ser nosotros ahora también. Y vivimos un momento político, eso no lo... Hasta el Papa ya se dio cuenta. ¿Qué está pasando con la información de la gente? Porque, insisto, la raíz de esto es la vulnerabilidad que tenemos los individuos frente a estos instrumentos, estos nuevos instrumentos, por más que parezcan viejos y que cambien todos los días. Seguimos siendo muy vulnerables. ¿Qué está pasando en lo político? ¿Qué están observando? Pues creemos que, insisto, resulta fundamental poner sobre la mesa la importancia de actualizar diversas legislaciones, como ocurrió con Ley Olimpia. O sea, con Ley Olimpia hoy en día justamente se encuentra vinculado a proceso ya Diego N., un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que a través de la inteligencia artificial desnudó a muchas de sus compañeras, imágenes naturalmente falsas, pero que las empezó a difundir, a vender, y eso fue gracias a que existía un tipo penal que establecía que al que distribuya imágenes con contenido sexual sin el consentimiento, aquí lo importante fue la palabra imagen y no fotografía, es decir, aquí sí una legislación bien hecha, un tipo penal bien redactado, permite ejercer el derecho justamente a poder denunciar por la vía penal en el caso concreto. En materia de protección de datos personales, en lo que se refiere a los entornos digitales, sí creo que vale la pena empezar a poner
desde el ámbito político, desde el ámbito legislativo, la importancia de abordar estos temas, porque ya está ocurriendo en el mundo. Está ocurriendo en el mundo y creo que es importante ir actualizando nuestras propias legislaciones. Sabemos que hay iniciativas en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para lograrlo, pero creo yo que esto tiene que avanzar de manera muchísimo más ágil porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y seguimos siendo vulnerables en ese aspecto. No hay una correlación de fuerzas, digamos. Sí, el ciudadano, la persona en general, es mucho más vulnerable frente al tratamiento de datos cuando esos datos sobran en una persona que no tiene buenas intenciones, un tercero que no tiene buenas intenciones o una empresa que es un tratamiento intensivo de datos. Por supuesto que nos encontramos más vulnerables, pero sí tenemos autoridades a las cuales acudir. Tenemos autoridades que van desde estos ministerios, denunciar ante Policía Cibernética de la Ciudad de México, cuando hubo un maltratamiento, acercarte a los organismos garantes locales, como el Info de la Ciudad de México, acercarte con la Fiscalía cuando hubo una usurpación de identidad o cuando hubo un maltratamiento, por ejemplo, derivado como de Ley Olimpia o de Ley Ingrid, ¿no? Que son dos grandes instrumentos. Creo que aquí lo que hay que convocar, Miguel Ángel, es a una cruzada. Es decir, sería irresponsable que el propio instituto presentara un tema que vaya más allá de sus atribuciones del tema de protección de datos personales o de acceso a la información, pero también sería irresponsable no participar de la discusión pública porque el tema, estos grandes temas como los ciberdelitos, como el tratamiento intensivo de datos con inteligencia artificial, entre muchos otros, el tratamiento de neurodatos o neuroderechos, la idea de neuroderechos, el tratamiento de los datos que generamos con el cerebro, toda esa información o todos esos temas son transversales y tocan a distintas instituciones en distintos ámbitos. Entonces, tenemos que sociedad, instituciones públicas y empresas, porque muchas veces las dejamos fuera de la conversación, necesitamos buscar, impulsar, un acuerdo, lineamientos, normatividad diversa, porque pueden ser distintas reformas, no necesariamente una ley exclusiva, pero tenemos que poner sobre la mesa los grandes temas que ya llegaron y que en otras partes del mundo, como dice el presidente, ya se están regulando. Creo que el tema de la regulación es algo indispensable, de lo cual no creo que la próxima legislatura escape. El tema tiene que estar puesto sobre la mesa y en discusión en la arena pública. Me salta la pregunta y espero que me la contestes después de un corte, pero exactamente de qué sirven. No me contesten. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir con esta conversación. Yo creo que más que interesarnos, esto nos importa. Es parte de lo nuestro hoy. Es parte de lo que hacemos todos los días. Si estamos frente a la computadora todo este tiempo que nos están diciendo nuestros invitados, ya es una parte de nuestra vida. Así es que vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que sigue aquí en el día del juicio, porque de lo que hablamos es de nosotros, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de qué nos pasa en la otra calle, en la calle digital, donde nos encontramos todos los días con cosas diferentes y peligrosas. Y cuando hablamos de todo esto, de la transparencia de nuestros datos, de nuestra identidad, yo les pregunto, ¿qué son ustedes? Una especie de intermediario entre lo que pasa en esas calles y el gobierno que tiene que recibir las denuncias, o poner un freno, o tomar actitudes. ¿Qué son exactamente ustedes? Somos primero un organismo constitucional autónomo. ¿Qué significa? Que no pertenecemos ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. ¿Qué actividad realizamos? Desde dos enfoques. La que yo denominaría actividad de tipo cuasi jurisdiccional, es decir, se sigue a manera de juicio, y voy a poner un ejemplo muy didáctico. Por ejemplo, que quisieran ustedes saber cuánto costaron estas tazas. Preguntarle al Congreso de la Ciudad de México cuántas tazas compraron, de qué color eran y cuánto costó cada una de las tazas, ¿no? Le preguntan al Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México contesta: compré 100 tazas y son de color verde. ¿Qué faltó ahí? Faltó una respuesta: ¿cuánto costaron las tazas?
Entonces, si el ente público, en este caso el Congreso, un partido político, un fideicomiso, el mismo Info de la Ciudad de México, el Instituto Electoral, cualquier ente público que reciba y ejerza recursos públicos tiene la obligación de contestar. Si no contestan a las 3 preguntas que realiza vía solicitud de acceso a la información, se interpone un recurso de revisión ante nosotros que se sigue a manera de juicio. Ojo, aquí esto es bien interesante, porque se puede presentar de manera anónima. No es necesario que pongan su nombre, no es necesario que den algún dato de identificación, alguna credencial de elector, no es necesario. Se hace vía Plataforma Nacional de la Transparencia, con un nombre ficticio, con un correo electrónico que pueden inventar en ese momento y, bueno, que sí, naturalmente sí debe funcionar ese correo para recibir notificaciones y entonces interponen el recurso de revisión. No es que tengo que utilizar un lenguaje muy rebuscado, no. Simplemente con que digan, le hice 3 preguntas, le pregunté cuántas tazas, de qué color y cuánto costaban, y solamente me contestó 2. Faltó que me contestara cuánto costó cada una de las tazas. Entonces le dicen, no me contestó cuánto costaban las tazas. Para nosotros es más que suficiente. No tienen ni que fundar y motivar y poner el artículo 6º apartado A de la Constitución, ni determinado artículo de la Ley de Transparencia, no. Con que pongan, no me contestó cuánto costaron las tazas. Abrimos un expediente, estudiamos y vemos que efectivamente el ente público no contestó a los 3 cuestionamientos y le modificamos a efecto de que entregue esa información. Eso es lo que hacemos. Tenemos una actividad que es de tipo cuasi jurisdiccional. En materia de protección de datos personales, habíamos dicho, los datos personales son información que nos pertenece a nosotros mismos. Se podría preguntar, por ejemplo, solicitar el expediente académico, solicitar el expediente clínico porque quiero tener una segunda opinión de otro hospital o de otro médico y entonces puedo solicitar el expediente médico y de esta manera existe la obligación a que te entreguen tu propia información. El expediente clínico, el expediente médico es información correspondiente a datos personales. No sé si Lau tenga otro ejemplo por ahí que se le ocurra. Pues hay ejemplos, algunos que son emblemáticos porque resonaron mucho, Miguel Ángel. Es el caso, por ejemplo, del expediente que se abrió en contra de los policías que filtraron las fotografías de Ingrid, que eso fue un feminicidio. Y encima del dolor de lo que sucedió, sus fotos se filtraron por todos lados. Y eso fue derivado de un acto de corrupción de los propios policías, ¿sí? Y ellos estaban en un curso de un expediente, digamos, estaban en un proceso de investigación y hubo personas, no importa qué ni para qué querían la información. El asunto es que hubo persona que solicitó la información sobre ese expediente. Y en su momento la Fiscalía nos dijo, no, o sea, la Fiscalía le negó la información a la persona viene con el Info de la Ciudad de México, el tema recae en mi ponencia, lo analizamos y nos damos cuenta que ciertamente le negó la información. Y la Fiscalía bien lo hizo, dijo, no la voy a entregar esa información porque es un expediente en forma de juicio. El expediente está en trámite y esa es una causal para que yo no le entregue la información. Bueno, pero, como dicen, no contaban con el instituto y el instituto hizo un análisis más profundo. Y en el análisis nos dimos cuenta no solamente que este tema era de interés público por la visibilidad que ha cobrado, ¿sí? Y el referente que se ha vuelto Ingrid Escamilla y el caso de Ingrid Escamilla, sino que además había sido derivado de un acto de corrupción. Y el acto de corrupción es una causal para abrir esa información que tendría que haber sido reservada. Y se aperturó la información de ese expediente en curso. Y eso tuvo consecuencias ampliadas en un círculo de la población que está ampliamente indignado con este tipo de cosas que están sucediendo en nuestro país, ¿sí? Y que además están viendo vulnerados sus derechos como el de protección de datos personales al difundir estas fotografías. Son casos tan prácticos como el de una persona que necesita información sobre su expediente o que necesita información sobre cuándo pasa la basura en su casa y los horarios tal cual que tendría que pasar el camión, hasta temas de gran visibilidad pública como puede ser este caso. Y en todos ellos no hubiera habido una respuesta del ente público porque no la hubo, si no hubiera intercedido el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Y para ello las cifras, los más de 8,000 recursos que están llegando al instituto, al menos el año pasado, y que ha ido incrementando. Es decir, al menos en 8,000 situaciones en la Ciudad de México, los entes públicos le fallaron a las personas. Y no, ellas pensaron, al menos que les habían fallado, que habían vulnerado sus derechos de acceso a la información o de protección de datos personales,
y en un récord que el presidente me sabrá decir mejor, que lo lleva bastante bien, en más del 80% en promedio de las ocasiones, en el Pleno, los 5 comisionados, logramos en mayoría o en consenso votar a favor de esas personas, de que les protejan sus datos personales o de que se le dé acceso a determinada información y que se equivocó el ente público. Entonces, somos esa instancia ante la cual las personas pueden acudir para que defiendan esos derechos que han sido vulnerados en su momento por el Estado. ¿Cuántas anomalías reciben al día? El año pasado resolvimos 8.222 recursos de revisión. El año pasado, recursos de revisión. 8.222 y fue una cifra histórica. Y me refiero a que fue una cifra histórica porque en años previos estábamos rondando entre los 3.000 y 4.000 recursos de revisión. Se duplicó, incluso en mayor número, el número de recursos de revisión, insisto, 8.222 tan solo el año pasado. En promedio 22 Este año, en promedio 22 por día. Por día. Ya me dio aquí la cifra Laura. ¿Qué ha pasado este año? Tan solo en lo que va de enero y febrero, ya se han recibido más de 900 denuncias a los diferentes entes públicos por un incumplimiento a la ley de transparencia, las obligaciones comunes en materia de transparencia. Entonces, sí hay un conocimiento mayor de la sociedad respecto a las actividades que estamos realizando y creo yo que se puede medir justamente en el ejercicio de este derecho que se tiene hoy en día y con la facilidad que implica hacerlo. Es en Internet, Plataforma Nacional de Transparencia, en PNT, ingresar. De hecho, es muy intuitiva la propia plataforma. Si no, también tenemos en el Info de la Ciudad de México un tutorial en nuestras redes sociales. Info Ciudad de México es nuestro Twitter. En el personal también, Aristides Rodrigo, constantemente estoy subiendo tutoriales de cómo presentar una solicitud de acceso a la información. Cuando no te responden, como el ejemplo que ponía, cómo presentar un recurso de revisión. Y estamos lanzando un chat al que le denominamos ATIC, que es el chat de la transparencia, que hace uso de inteligencia artificial para poder responder solicitudes de acceso a la información de manera más rápida y más ágil. Lo invitaría al público a que escanee el código QR y empiece a interactuar. Es un WhatsApp y empiece a preguntar cuánto gana el jefe de gobierno, cuánto gana un comisionado, cuánto gana un diputado. Incluso le pueden poner dame el mapa del metro, te lo arroja este chat. Y bueno, son herramientas tecnológicas que estamos pretendiendo presentar en el Info de la Ciudad de México de manera innovadora, como lo es el Ciber, como lo es el creador del aviso de privacidad, como lo es ATIC, es decir, no quedarnos con lo que tenemos, sino buscar elementos proactivos que hagan más ágil, más didáctico el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Y estás detectando mayor violencia digital, mayor ocultamiento de información por parte del gobierno, más abuso de las empresas en contra de la gente. Es decir, no solamente se usan todos estos instrumentos de un lado, también se usan del otro, ¿no? Y hay gente a la que no le conviene transparentar cosas. ¿Lo sientes así? Son dos grandes temas, justo transparencia y protección de datos. En transparencia y aquí en la Ciudad de México, o sea, ya circunscrito a los entes públicos, te diría que ha habido una buena colaboración, que ha habido una disposición por atender esas cerca de 140,000 solicitudes que se le han hecho a los entes públicos de la Ciudad de México tan solo en el año 2023. Entonces, hay mucha necesidad de información por parte de las personas y ciertamente están los entes públicos preocupados y ocupados en atenderlo. Por supuesto, hay algunas fallas. Hay algunas fallas que hacen que estas personas, varias de estas personas naturalmente, acudan a un ente para que los proteja, ¿sí? Cuando no les dan esta información. Pero ha habido una buena comunicación, creo que hay una buena disposición de los entes públicos, están siendo ampliamente capacitados, constantemente están en la búsqueda de los reconocimientos que ofrece el Info, de capacitar a todo el personal, no solamente a los que dan tratamiento a determinadas o en determinadas áreas,
todo el personal. Vemos una atención constante a los eventos de especialización, de participación que impulsamos desde el Info de la Ciudad de México, pero también creo que hay áreas de oportunidad y por ello se dan atención y asesorías muy particulares a estos entes públicos para que en la interpretación de criterios, que bien pudo haber sido un error, pero también pudo haber sido una omisión, no dar una información, algo deliberado, para que en estos casos no vuelvan a suceder. Y luego está el tratamiento de datos. El tratamiento de datos que, como tú sabes, por un lado lo hacen las empresas, pero también los entes públicos. Los entes públicos vemos que están cada vez más preocupados, al menos en la Ciudad de México, por atender, por capacitarse en datos personales, por tener documentos de seguridad, que es un instrumento que nosotros verificamos dentro del instituto, por tener avisos de privacidad bien hechos, por hacer las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es decir, por cumplir con la norma, vemos que hay una mayor intención. Y nosotros acompañamos esa intención en lo que denominamos la Red de Protección de Datos de la Ciudad de México. Tomamos decisiones en conjunto hacia donde vemos áreas de oportunidad, donde ellos, que son los que tienen los datos, ven más áreas de oportunidad. De que tienen que cumplir con la ley, la tienen que cumplir. Y eso sí no se los preguntamos. Pero las otras actividades proactivas lo hacemos de la mano de ellos. Y creo que es algo muy innovador de la Ciudad de México. En cuanto a las empresas, ¿qué te puedo decir? Las empresas deberían de tener como guía o como estrella polar la integridad. Y independientemente de la normatividad que hoy se tiene, que efectivamente tiene más de una década de existir y que no se ha actualizado, lo que sí establece son principios, deberes y obligaciones. Y esos son amplios en su interpretación. Y las empresas en el tratamiento de datos tendrían que atender estos principios lo más amplio posible en favor de las personas. Y eso no se puede hacer más que con una visión de integridad. Entonces, sí hay un riesgo que está asociado al tratamiento intensivo de datos personales, que estamos viendo desde lo público, desde los organismos garantes, particularmente a quien le toca, que es el INAI, que también lo está observando. Y lo importante es abrir la discusión pública sobre los temas en tendencia que ya están haciendo que inteligencia artificial esté dando tratamiento, por ejemplo, a nuestros datos personales de manera intensiva. Y que hoy no sepamos siquiera, en muchas ocasiones, la mayoría, si estamos interactuando o no con inteligencia artificial. ¿Qué tratamiento le están dando? Explíquenme un poco de qué se trata este algoritmo. Hoy no está sucediendo y es una tarea conjunta que vamos a enfrentar. Y la inteligencia artificial también sirve como excusa por ahí de repente algún político al que le graban cosas muy interesantes. De repente dice, no, es inteligencia artificial. Aunque todo el mundo se dé cuenta que no es inteligencia artificial, pero él lo toma como excusa y para muchos resulta que sí, que le creen, muchos no le creemos, pero la inteligencia artificial en tiempo político resulta peligrosa. Ustedes están haciendo por ahí con los partidos políticos, que es un abuso terrible que hacen de todos estos instrumentos, ¿no? Sí, creo que el gran tema en este proceso electoral va a ser precisamente la inteligencia artificial. Porque sí, con inteligencia artificial, como lo decía hace un momento, a cualquiera de nosotros en esta mesa podrían desnudarnos y a cualquiera de nosotros podrían clonarnos la voz y que dijéramos algo que no dijimos. Ya ha ocurrido con políticos no solamente mexicanos, sino de otras partes del mundo. La desinformación va a ser otro tema que va a estar constantemente ocurriendo. ¿Cuál es la vía idónea, por ejemplo, si se empieza a difundir una imagen falsa vía redes sociales, un audio falso también vía redes sociales con el ánimo de perjudicar? Creo que son temas que no contempla hoy en día nuestra propia legislación. Hoy en día lo que sí contempla, por ejemplo, nuestra propia legislación es la protección de datos personales de niñas y niños. Un candidato, ahorita muchos, todavía no candidatos, sino aspirantes a cargos de representación popular, pues en enero empezaron a subir sus fotos del Día del Niño, regalando juguetes, de Día de Reyes, regalando juguetes con muchos niños, y suben la imagen a las redes sociales y no difuminan la imagen del menor. ¿Cuál es la vía jurídica idónea para quejarse de este tipo, denunciar a algún aspirante a candidato que subió la imagen de un niño a internet? El procedimiento especial sancionador es una de las vías que existen hoy en día y las redes sociales implican un medio de prueba que puede ser utilizado.
creo yo que tendría que explorarse a golpe de sentencias, a golpe de criterios, dado que la legislación, insisto, se queda muy corta en la materia. Habría que ir explorando a golpe de criterios cómo se puede interponer o cómo se puede atacar el uso de inteligencia artificial cuando se está generando una vulneración a la imagen, cuando se está utilizando un dato personal. La voz es un dato personal, la imagen es un dato personal. Entonces es ahí donde yo insistiría muchísimo, muchísimo más en la importancia de ya tener un marco legislativo robusto. Es importantísimo. Creo que ese va a ser el gran tema en este proceso electoral y hubiera sido interesante tener una legislación preparada para estos momentos que estamos viviendo. Ante esa ausencia, creo yo que va a ser a golpe de sentencias de los propios tribunales electorales, y en cuanto a los órganos garantes, pues también haremos nuestro papel en lo que se refiere a protección de datos personales y en lo que atañe también a nuestra esfera de competencias. ¿Listos para mandar una iniciativa a ese respecto? Listos para abrir el diálogo, para estar sentados en la mesa, para colaborar en nuestro ámbito de competencia, como dice el presidente, porque este es un tema interinstitucional y es un tema que además atañe a la sociedad y hay que abrirlo, este tema del Parlamento abierto. O sea, es importante que la ciudadanía también hable sobre un tema que le atañe personalmente, literal. Entonces, ¿listos? Sí. Por supuesto que en el Info de la Ciudad de México, las distintas ponencias seguramente, pero mi ponencia y seguramente todo el instituto, estamos abiertos y listos para sentarnos a la mesa y trabajar en propuestas sólidas, concretas, responsables y que verdaderamente tengan efectos, que no se queden letra muerta. Definitivamente la inteligencia artificial nos vino a cambiar todo el panorama. Está el tema de deepfake, está el tema también de microsegmentación, que es básicamente, pues nos dirigen mensajes dependiendo de nuestros perfiles y pueden incidir en la manera en que votamos. Pero hay también cosas positivas de la inteligencia artificial y hay que tener entonces esa reserva, porque hoy, por ejemplo, tan solo el INE va a utilizar inteligencia artificial para poder tomar fotografías a las actas de escrutinio y cómputo y que pueda de alguna manera leer lo que ahí viene y hacer más eficiente, más rápido el PREP, el tema de los resultados electorales, los preliminares. Y también se puede utilizar, por ejemplo, para temas de fiscalización. O sea, ¿puede ayudar el tema de la inteligencia artificial en procesos como los que estamos? Sí. ¿Nos puede ayudar la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana como personas? También nos puede ayudar a hacer más rápido un video, a leer un texto de manera más sencilla. Pero los riesgos que se aparejan también están presentes. Y tanto lo blanco como lo negro tiene que ser discutido en una mesa amplia y estamos listos para entrarle al debate. ¿Qué nos queda, doctor? Pues creo que hay grandes retos. Este año, insisto, tendrá que ser a golpe de sentencias porque legislativamente recordemos que en lo que refiere a materia electoral ya no puede haber una reforma de tipo electoral porque el 105 de la Constitución establece que tiene que ser 90 días antes del inicio del proceso electoral, entonces tendrá que ser a golpe de criterios. La experiencia que nos va a dejar este año va a ser también bastante interesante. Creo yo que en materia de protección de datos personales hay que empezar a voltear a ver lo que está pasando en el mundo. Insisto, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales puede ser un ejemplo bastante interesante. Chile ya tiene a nivel constitucional los denominados neuroderechos. Rafael Yuste, que fue el creador del proyecto Brain con Barack Obama, ya está trabajando también en cómo se puede empezar a normar lo que se denominan neuroderechos y la influencia que se puede generar en el pensamiento, en el que compramos, e insisto también, en el cómo votamos, a raíz del caso Cambridge Analytica. Entonces, siguen muchos retos. La inteligencia artificial, como bien lo dice mi colega Laura, no podemos decir que es buena o mala. Dependiendo el uso que se le dé, pues vamos a poderla utilizar de manera positiva. Puede revolucionar muchos aspectos de la vida cotidiana, pero también la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera negativa. Y aquí lo que siempre digo y resalto es la importancia de que la inteligencia artificial no nos vuelva una humanidad artificial. Bien, pues el programa se ha terminado. Ha escuchado usted de voz de esta comisionada, de este presidente, estas cosas que son parte de, le decía yo hace un momento, parte de nuestra vida. Hoy vivimos frente a la computadora, frente a la pantalla, un buen tiempo. Y tenemos que saber, tenemos que aprender a defendernos no solo de la pantalla, sino de las trampas de lo político, de las trampas de lo económico, del mercado. Y ellos
de muchas maneras podrán ayudarnos. Así es que, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Presidente Guerrero, muchas gracias por estar aquí. Encantado, y ojalá y a través de redes sociales podamos seguir en comunicación. Claro que sí. Y a usted, gracias por estar con nosotros aquí en el día del juicio. Creo que tienen los datos suficientes para tomar decisiones, para hacer su propio juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Le espero en la próxima.